Dios los bendiga, chicos, en este tiempo, en esta tarde, en el cual has dispuesto pues el tiempo, has dispuesto tu corazón para venir a adorar a Dios en un espacio pues con los jóvenes. Amén. Que yo también soy joven, ¿verdad? Aún. Bueno, y Dios bendiga tu vida. Y en esta tarde vamos a entrar un momento a la palabra de Dios. Y te voy a invitar para ello a abrir la palabra de Dios en el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Amén. No voy a tardar mucho, y esto se lo copié al pastor general, solamente 30 minutos. Y se pasa, ¿no? Ay, que no me escuche luego. Para estar atento. Ahorita vamos a seguir adorando a Dios en este tiempo especial, pero te voy a invitar que tengas ahí la palabra de Dios y vamos a estar dando esta lectura en el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Ahí está también en la proyección. Dice la palabra de Dios: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Cierra tus ojos. Padre mío, en esta tarde, Dios, te damos gracias. Señor, nos has dado la oportunidad, Señor, de reunirnos en este día sábado. Gracias, Señor, por estar con los jóvenes, con corazones, Señor, que te vienen a adorar, que te vienen a buscar, que vienen a exclamar a una voz, Señor, lo que tú eres a sus vidas. Y en esta tarde, Dios, te pedimos que tú te sigas moviendo, Señor. Incrementa aún más, Señor, nuestro sentido de búsqueda hacia ti, hacia tu presencia, Señor. Aumenta, Señor, un corazón ardiente, Dios, en buscar de tu presencia, Señor. Y aún más en tener comunión contigo, intimidad contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. A ti se da la gloria, Dios. Amén. Ocupa tu lugar un momento. Cuán importante es pasar tiempo con alguien, ¿verdad? Cuán importante es pasar un tiempo con personas quien tú estimas. ¿Para qué? Para conocerle, para tener una relación de conocerse, hablando de amistad, hablando de compañerismo, hablando de esa comunión en el cual es necesario que tengamos, ¿sí? De hecho, en la iglesia, hablando en los términos de iglesia, hay una palabra que en griego que se llama koinoia, ¿sí? Y esta palabra habla de comunión, habla de relación, habla de entablar esa amistad y llevar una buena integración para formar e incrementar aún más las relaciones en la comunidad. Pero Dios nos habla de que tengamos una relación con Él, con el Padre, una relación con el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en su palabra. Cuán importante que nosotros como hijos de Dios tengamos esta relación íntima con el Señor. Es necesario conocer al Señor. Es necesario cada día formar hábitos importantes en los cuales nos ayuden a tener una relación con el Señor. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo conozco a Dulce y Dulce me conoce a mí, ¿sí? Y yo conozco a Aleph y a Valentina, pero los conozco porque vivo con ellos y ellos conmigo los 24 horas del día, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hasta que la muerte nos separe. Amén, dice. ¿Qué onda? ¿Por qué? Y nos conocemos porque hay una relación, hay una comunión. Y Dulce me conoce tal y cual.
sabe qué me puede afligir, sabe qué es lo que me puede conmover. Yo le conozco a ella. Cuando me hace un gesto, le digo, hey, te conozco, está pasando algo contigo porque me hiciste esto, ¿verdad? Y vamos y puntualizamos algo en lo cual lo sabemos porque le conocemos, nos conocemos. Y esto ha sido por ya más de 13 años, ¿sí? Ya me lo cumplimos 14 años en este año, si Dios nos permite, nos presta vida. Y seguimos incrementando esta relación en el cual en nuestra relación ha habido de todo, pero nos conocemos. Y Dios necesita que sus hijos le conozcan. Muchas veces podemos decir, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, yo busco a Dios. Pero eso solamente se quedan en palabras, en palabras que se las lleva el viento. Porque una búsqueda, una relación es algo de intimidad. Y la palabra de Dios habla de que Moisés conocía a Dios y tenía una relación. Y dice la palabra de Dios, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a sus compañeros. Muchas veces me dicen, ¿cómo es posible que alguien pueda estar con Dios? Y dice la palabra que Él dice que nadie lo puede ver. En esta porción de la palabra habla de que Dios tiene una relación, tiene una plática. Y Moisés no tenía sus ojos directamente viendo a Dios, pero había entablado una relación en comunicación con Dios. Y hablaba como un amigo, y hablaba como un compañero, y entablaba una plática. ¿Y por qué esta plática? Porque Dios lo había levantado a Moisés para que él fuera alguien que guiara al pueblo de Israel, para que él los llevara a una tierra en la cual, en una tierra que les iba a dar, en la cual iba a fluir leche y miel. Porque Dios quería darle ese descanso al pueblo que había sido oprimido por tanto tiempo por el pueblo egipcio. Y Dios levantó a Moisés y los guió, los sacó Dios de Egipto y los llevó por el lugar en el camino que lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero pasó muchas cosas en el pueblo de Israel. Pasaron disturbios en los corazones de las personas. Empezaron a negar a Dios. Empezaron a decir cosas negativas en contra de Dios por todo lo que estaba ellos pasando. Pero no ponían su mirada a Dios porque su corazón estaba alejado de Dios. Y tenían como intercesor, como mediador a Moisés. Y esto nos habla que Moisés es un tipo de Cristo. Porque Moisés intercede al Padre. En un capítulo anterior, en el capítulo 32, habla de que Moisés subió al monte Sinaí. Conocemos este pasaje. Y dice la palabra de Dios que él pasó 40 días en el monte Sinaí. Y el pueblo estaba esperando que bajase Moisés del monte Sinaí. Pero pasaron 40 días. Y los que estaban allá abajo, el pueblo de Israel, en el cual estaban ellos, su corazón se estaba desesperando. Pasó el primer día, el segundo día, todo bien. Pero ya cuando pasaron 10, 15 días, iban avanzando los días, empezaron a ellos a desesperar y decían, ¿dónde está Moisés? Ya nos abandonó, no va a regresar, necesitamos a algo para adorar. No quiero hablar mucho sobre la alabanza y la adoración, pero sí sobre el corazón en el cual, que está alejado de Dios, va un corazón a adorar, a distorsionar la comunión hacia otra o hacia alguien, otra cosa o hacia algo. Y esto pasó. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a desesperarse y en ese disturbio, en ese mover en el cual estaban
con Aarón, el que se había quedado como un segundo de Moisés, empezaron a decir: necesitamos adorar. Y bueno, pues levantamos un becerro, ¿no? Y llevaron sus alhajas y llevaron todo y lo pusieron para fundirlo y levantaron un becerrito de oro, ¿sí? Imagínense, no fue algo chiquito, fue algo grande, ¿sí? Y en eso viene bajando de la comunión, de la plática, de estar con Dios, viene bajando Moisés y vio esta actitud del corazón, y vio esta actitud del hombre, y vio esta actitud de lo que estaba pasando, todo lo que estaba ellos haciendo, su corazón, todo se lo estaban dando a una imagen. Y hubo tanto enojo de Moisés que arrojó lo que Dios le había dado, que había dado las tablas. Y dice la palabra de Dios que Jehová, en el Señor hubo también una molestia, tanto que quería él desaparecer al pueblo. Pero Moisés intercedió. Moisés ahí estaba. Moisés le dijo a Dios: no, Señor, no los quemes, ayúdanos. Y la presencia de Dios, en los cuales había estado con el pueblo de Israel, el Señor se había alejado. Hubo una separación de la presencia de Dios. Hubo un efecto de la presencia de Dios hacia el pueblo de Israel. La presencia de Dios se había perdido, porque el corazón del hombre se había cauterizado. Y hoy pasa esto en la actualidad, chicos. La conciencia, el corazón de muchos se está cauterizando. Y cuando algo se cauteriza, habla de quemar el tejido para que se forme y pierda una sensibilidad. Cuando abren una incisión, ¿sí? A veces suturan, pero a veces lo que hacen es quemar y cierran una herida y la cauterizan, ¿sí? Y se forma ahí una cicatriz. Ahí ya no siente nada la persona. Y en la conciencia del hombre se cauteriza por la separación de la presencia de Dios y del hombre. Hoy muchos están perdiendo la presencia de Dios. Se están alejando de la presencia de Dios, y pueden haber factores los cuales está haciendo que la presencia de Dios se aleje de muchos. Hoy estaba escuchando a un autor de un libro que se llama Apaga las redes, enciende tu cerebro. Pablo Muñoz, ¿verdad? Me estaba escuchando cuán importante es que esta generación tenga una práctica en su intelecto, no ya tanto con las redes sociales, sino con lo que es bueno para su corazón. Y hay un alto índice en el cual los jóvenes están llegando a perder su conciencia, a perder su tiempo en redes sociales. Y estaba yo captando todo ello, lo que decía. Y dice: hay aplicaciones que te llevan a perder el tiempo. Y mencionaba unas. Yo decía: ¿va a ser Facebook? No. Dijo: es Instagram, es TikTok. Son las que están llevando a perder una generación. Estas aplicaciones y otras están haciendo que jóvenes vayan perdiendo una conciencia y se vayan sumergiendo en un mover que no es correcto. En la iglesia es necesario invertir nuestro tiempo en volver a buscar de Dios. Muchas veces hay personas que dicen: ya no siento a Dios,
He perdido la presencia de Dios. Ya Dios no me escucha. Antes oraba, antes adoraba a Dios, pero ya no siento su presencia. Entonces son focos de alerta que están en tu vida para que volvamos a buscar de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer para buscar de la presencia de Dios y encontrarnos con Dios? ¿Qué tengo que hacer para volver a estar en la presencia de Dios? Y no estoy hablando de sentir bonito y que se te ponga la piel chinita para que sientas bonito. No, estoy hablando de tener una relación con el Espíritu Santo y tener una relación con Dios. Hoy en día, chicos, necesitamos volver a meternos con la presencia de Dios. Necesitamos arrodillarnos en su presencia. Necesitamos adorar al Señor. Tu corazón que vaya directamente a la presencia de Dios. Tu mente, tu sentido, tu voluntad, ir a la presencia de Dios y arrepentirnos genuinamente. Hoy es el tiempo en el cual Dios está hablando a una generación que apaguemos las cosas que nos están guiando a perder la presencia de Dios. Es necesario volver, chicos, a encender nuestro corazón para que tengamos esa relación con Dios. Así como habla la palabra de Dios, que Dios hablaba con Moisés. Pero el pecado separa al hombre de Dios. El pecado, los hábitos separan una comunión de los hijos de Dios con su presencia. Los hábitos ocultos están y separan la presencia de Dios de tus hábitos espirituales con una relación genuina. Es necesario ir a la presencia de Dios. En este pasaje, en el capítulo 33, es un pasaje central en el cual en el libro del Éxodo habla sobre la presencia de Dios y la intimidad que Moisés tenía y tuvo con Jehová. Dios quería deshacer a un pueblo por su pecado. Dios quería deshacerlos. Dice la palabra de Dios que los iba a guiar, pero ya no iba a ir con ellos. Los iba a guiar a una tierra que fluye leche y miel, pero dice su palabra que Él no subiría, que Jehová no subiría. Ok, Moisés intervino ahí y dijo, ok, van a ir al lugar que yo les prometí, pero ¿saben qué? Yo ya no voy a ir con ustedes. Qué triste, qué triste, qué triste y qué tristeza. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo pecaminoso, duro. Has visto las majestuosidades que Él hizo. Y su corazón se volteó a adorar, a buscar, a tener esa relación con algo que no tenía vida. Y se habían separado de Dios. Su desconsuelo temporal, porque Moisés bajó, hizo que su corazón se volteara, y la naturaleza pecaminosa del hombre hace que el corazón se voltee a los hábitos, al pecado. Y esto es por una falta de relación con la presencia de Dios. Dios está hablando que tengamos una relación íntima con su presencia. El pueblo de Israel vio esta noticia y dice la palabra de Dios que su corazón, su vida se vistieron de luto. Fue algo grave para su vida. ¿Cómo? Nos van a guiar, pero ya no vas a ir tú. Se vistieron de luto. Todo lo que ellos habían puesto en sus vidas se lo quitaron. Y Jehová había dicho a Moisés: dile, ¿por qué hago esto? Y dice: vosotros sois pueblo duro, de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y los consumiré.
Había una molestia, un celo en Dios. Había un celo. Estamos hablando en el tiempo de la ley. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Hoy el Señor nos habla que tenemos la oportunidad de buscarle a Él, buscar de su presencia. La presencia de Dios se había extraviado en el pueblo de Israel. Había una separación de la presencia de Dios. Y Moisés había preparado un lugar en el pueblo donde ellos se reunían y había puesto una tienda en la cual él entraba y hablaba con Dios. Y quitó esa tienda y la puso lejos de donde estaba el pueblo. Y ellos vieron esta acción en la cual ya el que quería hablar con Dios tenía que ir hasta donde estaba esta tienda, este tabernáculo de reunión. Y tenían que ir a buscarlo lejos, fuera de ahí del campamento. Y lo llamó así, dice su palabra, tabernáculo de reunión. Y tenía que ir a buscar y esforzarse para ir a ver, estar en comunión con Dios. Porque ahí estaba Moisés, que él intercedía. Y cuando Moisés entraba, el pueblo se levantaba y miraba cómo entraba Moisés y hablaba y intercedía por ellos. Porque este pueblo sabía lo que había hecho. La presencia de Dios se había separado. Su presencia ya no estaba con ellos. Su presencia ya no estaba con ellos. Hay cosas en las cuales pueden ser como síntomas en los cuales nosotros tenemos que detectar cuando estamos separados de la presencia de Dios. Es como cuando alguien dice, me duele el estómago, yo creo que tengo chorrillo, ¿no? ¿Cuántas veces haces? Una. ¿Y has hecho más veces? No, pues no, entonces no hay chorrillo. ¿Sí? Tienes que hacer varias veces. Pero vas a tomar esto. Y para identificar un síntoma sobre algo, pues tiene que ser específico lo que está pasando. Pero cuando un corazón está separado de la presencia de Dios, hay síntomas en la vida espiritual. Hay molestia, hay enojo. Dice su palabra que hay discordia, hay disensión, hay chisme, hay falta de unidad. Ya no hay una búsqueda con Dios, ya no hay una relación con el Espíritu Santo, ya no hay una relación con su presencia. Y hay síntomas en los cuales está saliendo del individuo, de la persona. Pero es necesario detectarlos y volver a la presencia del Señor y del Espíritu Santo. Es necesario ir a donde está el Señor. Ellos fueron y buscaron esa forma de ir donde estaba esta tienda, en el cual simboliza la falta de identidad del pueblo. Los templos paganos eran levantados a ciertas distancias en el tiempo antiguo, en ciertas distancias de la ciudad. Y es posible que la tienda haya sido removida para mostrar el punto de la separación de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Hoy Dios nos da la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y dice su palabra que encontramos el oportuno socorro. Y sabes qué, chico, chica, que hoy su presencia se mueve en los corazones, que se acerca con un corazón contrito, con un corazón humillado. Dios se muestra a ese corazón cuando nos rendimos en su presencia y cuando se siente separado de la presencia de Dios, pero se reivindica en buscar de Dios, en arrepentirse y va con ese corazón. Dios se envuelve.
En su presencia, Dios se manifiesta en su presencia. Dios se quiere mover aún más en tu vida, en tu corazón. Dios se quiere mover en la iglesia Calvario. Dios se quiere mover en esta juventud. No porque somos unos tantos, Dios no se mueve. Dios quiere levantar este tanto para que alcancemos a más en el nombre del Señor. Pero es necesario ir en busca de su presencia. Es necesario. Hoy estamos aquí. Probablemente tu mente está pensando en lo que vas a hacer más de rato. Hoy estás aquí, a lo mejor estás pensando en lo que vas a cenar más de rato. Hoy estás aquí, a lo mejor estás pensando en que si México va a ganar mañana o no va a ganar mañana. Es necesario que cuando busquemos de la presencia de Dios, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros sentidos, vaya en la búsqueda en su presencia. El pueblo de Israel perdió el sentido, perdió la voluntad de quien los guiaba. ¿Quién era el que estaba con ellos e iba enfrente de ellos? Y quien los guiaba de día y de noche, que era la presencia de Dios. Ellos estaban cauterizados, su corazón, su voluntad, su mente distorsionada, perdida. Pero hoy en día Dios se quiere meter en lo más profundo de tu interior. El Espíritu Santo está tocando, está llenando y quiere llenar tu mente. Quiere llenar y guiar a tu vida, la verdad. Pero es necesario acudir a su presencia. La pregunta es hoy: ¿estás dispuesto a acudir a su presencia? ¿Estás satisfecho en lo que hasta ahorita has ganado por el Señor? ¿Estás satisfecho? Hace unos días estábamos sedientos. Hace semanas yo fui a Dulce a City Club y no había en las estantes agua. Y le decía: ¿qué vamos a hacer? Me dijo: coca. No, hombre, ¿cuál coca? Le decía a los chicos el martes: una persona no puede dejar de tomar más de 3 días de agua, líquido, H2O, porque se muere. Puede dejar de comer 40 días, pero no puede dejar de tomar agua más de 3 días, porque se muere. Nuestra vida espiritual es necesario buscar la intimidad, llenarnos, que de nuestro interior corra ríos de agua viva, que es la presencia de Dios. Es necesario acudir a su presencia. Es necesario llenarnos de su presencia. Es necesario acudir a su presencia. Es necesario meternos y buscar de la presencia de Dios. Hay un libro en el cual Dulce ha mencionado, de Benny Hinn, Buenos días, Espíritu Santo. Y yo tuve la oportunidad hace unos años atrás de ir a un congreso de Benny Hinn. No había tanto las redes sociales, no estaban el Instagram y todo esto para subir videos. Y yo estaba ahí como un espectador más por todo lo que había oído, ¿sí? Pero estaba expectante en lo que Dios podía hacer en mi vida. Y este hombre de Dios, él soltó una palabra y dijo que este lugar iba a ser lleno, donde estábamos, de la presencia y del Espíritu Santo. Y estaba abarrotado ese lugar. Bueno, no había muchos, pero estaba lleno, eran como 1000 personas. Y cuando dijo: en el nombre del Señor, sea soltada las lenguas, hizo de esta manera así. La presencia de Dios me tocó. Nunca, o es la segunda o tercera vez que experimento este toque del Espíritu Santo en mi vida, en un lugar lleno. Lo he sentido en la intimidad, pero cuando dice esta persona, y fue un mover en ese momento, y empecé a leer su libro, Buenos días, Espíritu Santo. Y él habla de que una vez no escuchó la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y él dice que fue
a visitar a una de sus hermanas en un lugar donde tenía una campaña, que ya era el segundo o tercer día de esa campaña, y dijo: voy a visitar a mi hermana, a su familia. Estoy predicando aquí, voy a ir. Y fue, y cuando estaban comiendo, el Espíritu Santo tocó su corazón, le dijo: ponte a orar, ponte a orar. Y él dijo: pues Dios se ha manifestado en estos días, Dios lo va a hacer otra vez, estoy con mi familia un ratito. Y el Espíritu Santo le dijo: ponte a orar. Y estaba él comiendo. Y dijo: no voy a hacer caso. Y se quedó un tiempo más. Dice que fue ya a la campaña, y muestra él que en ese día no hubo ningún hombre sano, no hubo ninguna manifestación del Espíritu Santo, no hubo nada, ni un mover, nada. Y él entendió qué necesario, cuán necesario es escuchar e ir a la presencia de Dios. Tenemos que dejar a veces lo que nos está agradando en nuestra carne, en nuestra vida, y sensibilizar en la voz del Espíritu Santo y ir a la presencia de Dios. Muchas veces queremos y le decimos: Señor, guía mi vida, llena mi vida, quiero escucharte, pero estamos llenos de muchas cosas. Nuestra mente, nuestro corazón está llena, abarrotado de muchas cosas, y es necesario expulsarlo de nuestra vida, y es necesario renovar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacer esto? En ocasiones y muchas veces decimos: busca a Dios, llénate de la palabra. Pero ¿cómo hacemos esto? Es necesario desintoxicar nuestro cuerpo para que sea en nuestra vida lleno de lo que es agradable a Dios. Muchas veces queremos leer la Biblia y no podemos leer ni un capítulo, ni 3 versículos, porque nuestra mente está llena de muchas cosas, nuestro corazón está lleno de muchas cosas. Yo a veces quiero invertir tiempo para llenar y hacer un bosquejo, y digo: me perturba, y tenemos que arrodillarnos e ir a la presencia de Dios para que Dios obre y el Espíritu Santo obre, para escuchar la voz de Dios, para ir a su presencia, para ir al lugar en el cual Dios te quiere hablar. Hay una presencia asegurada, chicos, a tu vida, y es la presencia de Dios. La presencia de Dios quiere estar en ti, y Dios moverse en ti. Dios, en el tiempo de Moisés, dice la palabra de Dios que Moisés entraba a la tienda, al tabernáculo, y la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, y el pueblo estaba viendo todo ello, y veía cómo Dios hablaba con Moisés, porque era la presencia de Dios. Y Dios entablaba esta relación, y Él estaba interviniendo para que volviera y perdonara al pueblo. Y es ahí donde Moisés hablaba cara a cara, le conocía, interactuaba con Dios, y Él se movía. ¿Cuándo fue la última vez que entablaste una plática sincera con el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue en esta semana cuando le dijiste: Señor, me está agobiando esta ansiedad, este peso que está cargando mi corazón, y lo quiero llevar a ti? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que pusiste en práctica los principios bíblicos espirituales para despojarse y despojarnos de todo? ¿Cuándo fue cuando te arrodillaste en su presencia y le dijiste: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, y te despojaste de toda carga? ¿Cuándo fue cuando le dijiste: Señor, perdóname, quiero servirte? ¿Cuándo fue cuando le dijiste: Señor, heme aquí estoy dispuesto? ¿Cuándo fue cuando le dijiste: Señor, guíame, yo quiero que tú me levantes para llevar una generación, Señor, a buscar de tu presencia?
Hoy el Señor está hablando de que Él está tan vigente y Él está tan cerca. Cuando el mundo dice que no hay Dios y hay necedad en el corazón, Dios está más cerca de lo que uno cree. Dios está más cerca de lo que el hombre pecaminoso cree. Y Dios está más cerca que el hombre dice no hay Dios. Dios aquí está su presencia. Vayamos en pos de Él, vayamos a su presencia, vayamos a Él, vayamos a Él. Tengamos esa comunión con Dios, tengamos esa conoía con el Espíritu Santo, tengamos esa relación con el Espíritu Santo. Ten esa intimidad con Dios. Ay, pero es que estoy cansado, estoy cansada. Serví tanto a Dios, como 4 o 5 horas y un calorón. No, con esto tengo para tener una relación con Dios. Toda la semana fui a la iglesia. Con esto me basta para tener una relación con Dios. El tener una relación con Dios va más allá de servirle. Pero hablar de servicio habla de tener comunión con Dios, de tener este corazón allegado con Dios. Habla de que hay una interacción. Moisés servía y hay características importantes en ese servicio. La presencia de Dios ahí estaba con él. Tenía una relación continua. Hablaba con Dios y él le contestaba. Y ahí estaba su presencia. Pero muchas veces decimos, fui el lunes, fui el martes, me dicen que vaya, ya fue mucho. Eso es tener una relación con Dios. No, es algo importante de un trabajo como cristianos y congregantes. Es importante, no digo que no es importante, pero una relación en la búsqueda de la presencia de Dios eres tú y es Dios, eres tú y el Espíritu Santo, eres tú y pagar el precio arrodillado, eres tú y despojarse de los hábitos, del pecado, despojarse de lo que está la bruma en la mente y en el corazón y decirle: Señor, me está agobiando los ruidos del pecado acá afuera, me está agobiando el chisme, me está agobiando lo que el corazón y lo pecaminoso. Lo despojo a ti y vas y te involucras en tener una relación con el Espíritu Santo. Muchos cuando querían tener un pago con el Señor y hacían cosas y se apartaban de Dios, querían sacrificar, hacían holocaustos y Dios lo tomaba, pero Dios se asió de ello. Porque el hombre había llegado a un punto pecaminoso en decir: de esta es la manera en la cual Dios me perdona. Peco, hago una ofrenda y Dios me perdona, y Dios lo tomaba. Dependiendo la estabilidad o el estatus económico de la persona. Si tenía buen estatus económico y podía él dar un cordero, lo daba. Pero el que no, daba un palomino. Y Dios lo tomaba de una manera. Hasta que Dios dijo: no, el que va a hacer y pagar el pecado por todos va a ser el cordero inmolado, y Él es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él fue llevado al matadero. Ahora por medio de Él, dice su palabra, tenemos entrada y acceso directo. Es por ello que ya no tenemos que hacer un holocausto o una ofrenda, sino que Cristo fue el sacrificio. Ahora nosotros tenemos que ir en pos de Él. Tenemos que hacer el sacrificio de ir a Él, de ir a su presencia, esforzarnos continuamente para ir a buscarle al Señor. Pero hoy muchos la rechazan. No necesito de Cristo. Lo sé todo. Estuve desde parvulitos hasta los jóvenes y ahora lo sé todo. No, tenemos que pagar aún más y todos los días este precio y esforzarnos en buscar de la presencia del Señor. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto en buscar de la presencia de Dios? Nos encontramos en este pasaje del capítulo 33 de Éxodo,
y nos habla de la presencia de Dios, cómo interactuaba Moisés con él, cómo él hablaba con Dios y le pedía que él abandonara esa decisión y buscaba de la presencia de Dios. Y Dios le contestó, y Dios estuvo con él. Aunque la presencia fue negada a Israel, el pueblo rebelde, el pueblo necio, no fue negado la presencia de Dios a Moisés, ni a Josué, que luego le sucedió. No fue negada su presencia. No fue negada la presencia, porque hay una presencia asegurada para todo aquel que le busca, que se vuelve de ese camino a buscar de la presencia de Dios. Es necesario volver cada día a la presencia de Dios, chicos. Es necesario buscar de la presencia del Espíritu Santo. Es necesario volver a tener la intimidad con Dios. A veces podemos decir, yo conozco al Espíritu Santo, y es como decir, yo veo al sol, yo conozco al sol. Y tú podrías ver al sol directamente. Tú podrías a las 12 del día poner tus ojos directamente al sol, sin usar nada, claro, ni lentes ni nada. Nadie puede. Nadie. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba él hablando con Dios, pero él estaba intercediendo y le rogase que fuera con él. Y él le contesta estas palabras: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Todos los días dile al Señor: Señor, tu presencia esté conmigo. Cuando vamos al trabajo, en lo que emprendas, en lo que vayas a hacer, en lo que vas a servir al Señor, tu presencia vaya conmigo. Y la presencia de Dios va y está contigo. Y sobre todo da el descanso a tu vida, el descanso a tu alma. Créelo en el nombre del Señor. Créelo en el nombre del Señor. La presencia de Dios se manifestó en la vida de Moisés. La presencia de Dios se manifestó en Moisés, en ese hombre en el cual Dios levantó, ese hombre en el cual él se sentía limitado. Dios lo escogió, él escuchó el llamado y fue al Señor, y la presencia de Dios anduvo y estuvo con él. Y tanto así, dice la palabra de Dios, que la gloria de Dios se manifestó en su vida. Dice el versículo 20: y dijo a un Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, el versículo 22, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Él estaba en una peña, él estaba en un lugar seguro, en una hendidura. Él no lo vio directamente, pero vio la gloria de Dios.
y eso le bastó para que guiara un pueblo necio, un pueblo alejado con Dios, y la presencia de Dios lo movió, y la presencia y la gloria de Dios le investió su vida. No es necesario muchas veces estar: Señor, no te escucho, necesito de ti. Solamente necesitamos un destello de su presencia, pero un corazón lleno de la presencia de Dios. Es necesario cada día ir a la presencia de Dios. Es necesario ir a la peña, ir a la roca que es Cristo, ir a la hendidura que es el Señor, y Dios se va a mostrar, su gloria se va a mostrar. Tendrás sueños, tendrás anhelos, y yo sé que los tienes, pero es necesario aprender de buscar y depender de Dios y ver su gloria, llenarnos de su gloria. Es necesario que la voz que pudiese gobernar tu mente, tu conciencia, está guiando a hacer cosas extraviadas, pero es necesario que tu corazón sea la voz y la presencia de Dios que gobierne tu vida. Es necesario, chicos, que la presencia de Dios te invista tu vida. Jesús le dijo a los discípulos: ya no voy a estar con ustedes. Y los discípulos: ¿cómo que Cristo? ¿Cómo que ya no vas a estar con nosotros? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si tú eres el que hace los milagros, si tú eres el que liberas a los endemoniados, ¿y ahora quién va a estar con nosotros? Es necesario, Juan le dijo: es necesario y os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, no vendrá el Consolador, y es el Espíritu Santo. Y ellos entendieron estas palabras tiempo después, cuando le dijo: es necesario que no se muevan de Jerusalén para recibir la promesa, para recibir la presencia del Espíritu Santo. Es necesario estar dispuesto el corazón, la voluntad, y estar buscando de Dios para recibir de la presencia de Dios. Aquí está el Señor, chicos. Aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Hace unos años, en el año 2000, hubo una generación, mi generación, en el cual estábamos impacientes de una llenura del Espíritu Santo. Nos levantábamos en la mañana, a las 5 de la mañana, cuando teníamos la oportunidad de vacaciones, íbamos a la iglesia a orar. Los miércoles de servicio íbamos, todavía no había las células, pero todos los días necesitábamos una búsqueda del Espíritu Santo. Y hoy el mundo está ofreciendo algo a los jóvenes y a los corazones que no es la presencia de Dios, pero que está extraviando el corazón. Hoy el joven está alejando su vida y el corazón de la presencia de Dios. Y es necesario ir a la presencia de Dios. Muchos buscan otras cosas para llenar su interior. Muchos buscan el afán del trabajo, de la vida, para llenar su mente, su corazón. Buscan ciertas amistades, buscan ciertas cosas, vicios que están llenando su interior para sentirse bien, pero se están alejando de la presencia de Dios. Es necesario ir en buscar de la presencia de Dios. Estamos perdiendo hábitos importantes de buscar de la presencia de Dios. Cuando pasa un servicio de 60 minutos, ya es mucho. Cuando pasa la oración de 120 minutos, ya habré mucho. Es necesario escuchar y ser sensibles al Espíritu Santo, sacar todo de nuestra mente, de nuestro corazón, y esto lo va a hacer sumergirnos en la presencia, en la hendidura del Espíritu Santo, en la peña, en la roca que es Cristo. El Espíritu Santo y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, en la Red Juvenil Calvario, en la iglesia, pero es necesario adentrarnos para entablar una relación y tener una relación como la tuvo el Señor.
y ya tuvo Moisés, y tenían esa conversación como un amigo, como un compañero. Es necesario llenarnos en su presencia. Pasamos tiempo con nuestro amigo, a veces hablando sin fin de cosas, menos de la palabra. Pasamos tiempo con nuestras personas, hablando de otras cosas, hablando del amigo, de la amiga, de lo que viste en las redes sociales, pero nunca de la palabra. Ni cuánto tiempo oraste, si te sabes un versículo. Es necesario hoy volver y que la iglesia apunte y reapunte en buscar del Espíritu Santo, en buscar de su presencia. Yo estoy inquieto y le decía al Señor, éramos tantos, ahora somos tantos, y me vino una palabra a mi mente y le decía a Dulce, los que sean, pero ese grupo que esté va a ser un remanente que va a ser punta de lanza en buscar de la presencia de Dios. Este remanente que eres tú, que eres tú, que eres tú, que eres tú, que somos todos nosotros, va a ser una punta de lanza en buscar de la presencia de Dios. Aquí está su presencia, pero es necesario que nuestro corazón vaya y esté acorde y sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Es necesario que la unción de Dios pudra todo yugo que esté perturbando la mente. Sea necesario que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, en tu corazón, y la presencia de Dios se mueva. Cuando Cristo llegaba a un pueblo, cuando Cristo llegaba a una aldea, cuando Cristo llegaba a una casa, la presencia de Dios se manifestaba y volteaban todos y decían, maestro, rabí, eres tú, líbrame, maestro, rabí, aquí estoy, sálvame, maestro, rabí, aquí estoy, maestro, aquí estoy, porque la presencia de Dios cambia. La presencia de Dios llena. La presencia de Dios es necesario tenerla todos los días. Conozco a Dulce, Dulce me conoce, pero aún así tenemos cada quien tener un tiempo a solas con Dios. Dulce me demanda tiempo, yo le demando tiempo de estar con la familia, pero aún así necesitamos estar tiempo juntos, pero también cada quien con la presencia de Dios. Hoy en este tiempo Dios está inquietando, y yo lo sé, a jóvenes a que se levanten en la madrugada a buscar de la presencia de Dios. Y esto me ha pasado continuamente en esta semana. 3:30 de la mañana, 3:40 de la mañana me levanto y voy al baño y digo, Señor, no quiero hacer nada. No quiero hacer nada. Y digo, ponte a orar, ponte a orar. Y es la presencia de Dios manifestándose. Y hoy en esta noche, chicos, permite que la presencia de Dios se mueva. Permite que la presencia de Dios se mueva. Muchas veces venimos, Señor, aquí estoy, y nos vamos. Pero es necesario pasar este tiempo con intimidad con el Señor, a solas con el Señor. En ocasiones cuando estoy cargado y me pasa, y digo, Señor, está descuidando mi presencia. Arrodíllate al Señor. Pon una adoración y adora al Señor con tu corazón, en tu casa. Que la presencia de Dios se manifieste en tu vida y descienda la presencia del Señor, y tu adoración suba como olor agradable a Dios. Ahí donde estás sentado, permite que la presencia de Dios te llene. Cierra tus ojos un momento, dile, Señor, sé tú, Señor, en mi vida. En esta tarde, en esta noche, tus sentidos, tu voluntad, tu mente se conecte con la presencia de Dios. En esta noche, que la presencia de Dios se conecte con tu corazón. En esta iglesia, en tu vida, en este tiempo, la presencia de Dios es asegurada en ti, en la iglesia.
Dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Dios. Aunque un pueblo se había levantado, aunque un pueblo se había alejado de Dios, Moisés se movió, intercedió y le dijo: Señor, aquí estoy. Muévete en ellos, Dios. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar.